Buenos días. En esta clase trabajaremos con la unidad número 2, las categorías gramaticales y las funciones de las palabras. Estudiaremos los sustantivos, los adjetivos, los verbos y el participio activo. Los sustantivos, nouns. ¿Qué es un noun? Es simplemente el nombre de una persona, animal o cosa. Es aquella palabra que se utiliza para nombrar una persona, un animal o una cosa. Los sustantivos en inglés cumplen 4 funciones principales. La primera, un sustantivo puede ser parte del sujeto de una oración. En este punto es importante recordar que sujeto de una oración, el sujeto, es una frase nominal en la mayoría de los casos. Es una frase compuesta por artículos, en ocasiones adjetivos, preposiciones y por supuesto el sustantivo. Por eso se dice que los sustantivos pueden ser parte del sujeto de una oración. Pueden ser también objeto directo de un verbo. Quiere decir que el verbo debe ser transitivo para poder tener un objeto directo. Usualmente, un verbo transitivo es aquel a quien tú preguntas qué y la respuesta que te da es el objeto directo del verbo. Pueden ser objeto de preposición, conociendo que una preposición en inglés no se utiliza de manera aislada, es una construcción exocéntrica. Quiere decir que al usar una preposición siempre vamos a usar un objeto de preposición. Son informaciones que van muy ligadas la una a la otra. La cuarta función es la función de aparecer en el complemento de las oraciones. Es muy común en inglés que las oraciones terminen con sustantivos. Veamos algunos ejemplos sobre las funciones de los sustantivos dentro de las oraciones en inglés. La primera función que repasamos es la de sujeto. Y en este ejemplo podemos observar que hay dos palabras subrayadas o resaltadas en rojo. Esos son precisamente los sustantivos. The level of the liquid fell as the pressure released. Entonces, la palabra level y liquid forman parte del sujeto de la oración que viene dado entre los paréntesis. Toda esa frase, the level of the liquid, es el sujeto de la oración, donde las palabras level y liquid forman parte de él por ser sustantivos. Puede ser también objeto directo de un verbo transitivo. En este ejemplo, engineers improved the outer emitter system. Podemos apreciar que toda la expresión que está entre paréntesis, the outer emitter system, es el objeto directo del verbo improved. Entonces, de esa expresión o de esa frase, la palabra system es el sustantivo. Por eso se dice que pueden ser objeto directo de un verbo. Pueden ser también objetos de preposición. En este ejemplo, the first law of thermodynamics is about energy principle. Podemos observar que la preposición of tiene una información adicional o el objeto de la preposición, que en este caso es la palabra thermodynamics, que es un sustantivo. Pueden cumplir función de complemento de la oración. Y en este ejemplo podemos apreciarlo de manera muy clara. Software is the untouchable part of any equipment. La palabra equipment forma parte del complemento de la oración que comienza desde the untouchable part of any equipment, desde donde está el paréntesis con el artículo the hasta el final con la palabra equipment. Ese es el complemento de la oración. Y equipment forma parte de ese complemento. Los adjetivos simplemente son aquellas palabras que me caracterizan, me describen o le otorgan cualidades, atributos o rasgos al sustantivo. Siempre se van a ubicar delante del sustantivo. Esto es una regla muy importante del idioma inglés. En este ejemplo de esta oración podemos observar que las palabras resaltadas en morado están cumpliendo función de adjetivo a pesar de que usualmente son sustantivos. Pero en este caso, por la posición que ellas están teniendo justo delante de un sustantivo, pasan a ser adjetivos.
Television newscasters repeated the government press release. Entonces, la palabra television y government son adjetivos en este caso. Lo sé porque están delante de un sustantivo, como es el caso de newscasters, y como es el caso de released en la misma oración. Segunda función de los adjetivos o segunda característica. Ellos pueden terminar en D, ED, N y EN. Es lo que llamamos el participio pasivo. Es una manera de catalogar también los adjetivos porque se originan de un verbo, ¿verdad? Es una de las características. Se originan de un verbo y por eso también poseen esa terminación verbal. Sabemos que son adjetivos precisamente porque se ubican o se colocan delante de sustantivos, como en esta expresión, en esta frase que tenemos, de decreased quality of energy. La palabra decreased es un adjetivo. Lo sé porque viene después de un artículo y antes de un sustantivo. Entonces, no todo lo que termina en ed, en d, en n y en en va a ser siempre verbo. También pueden ser adjetivos siempre y cuando se ubiquen delante de un sustantivo. Los verbos son simplemente aquellas palabras que me expresan una acción, que me indican qué es lo que se va a realizar o qué es lo que la oración quiere transmitir. Los verbos en inglés, ¿verdad?, tienen diferentes formas. Usualmente ellos se ajustan, se adhieren a lo que llamamos tiempos verbales en inglés, que son los tiempos simples, los tiempos continuos o progresivos y los tiempos perfectos. Entonces, cada tiempo verbal tiene una estructura de verbo, que es la frase verbal como tal, específica. Para los tiempos simples, pues se puede utilizar una sola palabra, que es el verbo, y puede expresar la acción como tal, cumpliendo ciertas reglas gramaticales en oraciones afirmativas. Cuando son en oraciones negativas, entonces podemos utilizar lo que llamamos auxiliares de los tiempos verbales según corresponda. Entonces, es importante destacar que el verbo en inglés no siempre viene dado por una sola palabra. En ocasiones puede ser dado por diferentes palabras, varias palabras que constituyen lo que se llama la frase verbal. Eso va ajustado al tiempo verbal con el que se esté trabajando o a la intención de la persona que está en el momento escribiendo o hablando. Los verbos, ¿verdad?, también pueden venir de dos formas. Pueden ser participios, o sea, los participios pasivos y los participios activos. Los participios pasivos son los que comparten características con los adjetivos en la terminación de d, ed, n y en. Sé que son verbos por la posición tan particular que tiene esta palabra dentro de las oraciones en inglés. Y los participios activos son aquellos que cumplen una función determinada y tienen una terminación muy particular, que es el ing. El participio activo en inglés viene dada por el sufijo ing al final de la palabra. Y esta palabra puede cumplir tres funciones específicas. Puede ser sustantivo, puede ser adjetivo o puede ser verbo dentro de una oración. Veamos ahora un poco los ejemplos para cada una de estas categorías gramaticales. Noun. Smoking is not allowed in this area. Entonces, la palabra smoking está cumpliendo función de sustantivo a pesar de que termina en ing. Lo sé porque está empezando la oración y se coloca justo delante del verbo. En este caso, una frase verbal is not allowed. Entonces, en esta primera oración vemos claro el ejemplo de smoking como un noun, como un sustantivo. Para esta parte debemos considerar todos los tips que hemos aprendido en el transcurso de esta unidad y los aplicamos de igual manera para determinar las palabras, para determinar la función gramatical que cumple el ing. En el segundo ejemplo, computing science is a new relative field. Entonces, esa palabra computing science, computing está actuando como un adjetivo. Lo sé porque se coloca delante de un sustantivo, que en este caso es science. Entonces, como vemos, se cumplen exactamente las mismas reglas gramaticales o las mismas reglas de sintaxis anteriores. Para verbos, ¿verdad? En inglés tenemos dos maneras de escribir los verbos.
en su forma infinitiva o en su forma de participio activo ing. La primera forma es cuando yo tengo dos verbos separados por la preposición to, como en este ejemplo, I want to travel. I want to travel. Want to travel. Son dos verbos separados por la preposición to. O mejor dicho, son dos verbos, uno escrito de manera conjugada y la otra, la forma es la no conjugada, que es la forma infinitiva. Want sería el verbo 1, to travel sería el verbo número 2. Entonces esa es la primera forma de escribir los verbos en inglés, utilizar una forma conjugada y una forma no conjugada o infinitiva. Segunda forma de escribir los verbos en inglés, verbo 1 y verbo 2 en ing, como en este ejemplo. The machine continues cutting the main parts. Entonces, continues es mi verbo 1, cutting es mi verbo número 2. Este tipo de verbos, ¿verdad? Hay unos verbos que denotan acción, son verbos especiales como start, continue. Hay diferentes tipos de verbos, ¿verdad? Que aceptan solamente, avoid, que aceptan solamente la forma del segundo verbo en ing. Entonces vemos este ejemplo. Para los estudiantes es mucho más sencillo reconocer cuando una palabra escrita en ing trabaja como verbo precisamente porque saben que lo que le antecede a la palabra, lo que le precede, ¿verdad? Es un verbo precisamente. Entonces es mucho más fácil reconocer la función que este tiene. Bueno, eso es toda la clase, ¿verdad? Espero que hayan comprendido muy bien todo esto y que puedan entonces ponerse a repasar todo el material de la unidad número 2 y hacer los ejercicios de las guías, revisar toda la información que se ha colocado en el aula.